Empieza con el por qué, por Simon Sinek. Cuarta parte, cómo aunar a los que creen. Capítulo 8, empieza con el por qué, pero entiende cómo. La energía estimula, el carisma motiva. ¡Hurra! Steve Ballmer, el hombre que sustituyó a Bill Gates como presidente ejecutivo de Microsoft, irrumpió entre un clamor en el escenario de la cumbre mundial anual de la empresa. Ballmer ama a Microsoft, dice sin ninguna ambigüedad. También sabe cómo insuflar ánimos a una multitud. Su energía resulta casi folclórica. Agita los puños y recorre el escenario corriendo de una punta a la otra mientras grita y suda la gota gorda. Es impresionante observarlo y las multitudes lo adoran. Como Ballmer demuestra sin ninguna duda, la energía puede estimular a una multitud, pero ¿puede motivar a un pueblo? ¿Qué sucede al día siguiente o a la semana siguiente cuando la energía de Ballmer ya no está allí para estimular a sus empleados? ¿Basta con la energía para mantener centrada a una empresa de unas 80,000 personas? Por su parte, Bill Gates es tímido y vergonzoso, un inadaptado social, alguien que no encaja en el estereotipo del líder de una empresa que vale miles de millones de dólares. No es el conferencista más dinámico, que digamos, pero cuando Bill Gates habla, la gente escucha con la respiración contenida y se aferra a todas sus palabras. Cuando Gates habla, no infunde ánimo a una sala, la motiva. Los que lo escuchan cogen lo que dice y se llevan sus palabras con ellos durante semanas, meses o años. Gates no tiene energía, pero Gates motiva. La energía entusiasma, pero el carisma motiva. Aquella es fácil de ver, fácil de medir y fácil de copiar. El carisma es difícil de definir, casi imposible de medir y demasiado esquivo para copiar. Todos los grandes líderes tienen carisma porque todos los grandes líderes tienen un porqué claro. La convicción inquebrantable en una finalidad o causa mayor que ellos mismos. Lo que nos motiva no es la pasión de Bill Gates por los computadores, sino su inquebrantable optimismo en que incluso los problemas más complicados se pueden resolver. Él cree que podemos encontrar la manera de eliminar los obstáculos para garantizar que todos podamos vivir y trabajar al máximo de nuestras capacidades. Es su optimismo lo que nos atrae. Al vivir la revolución informática, vio al computador como la tecnología perfecta para ayudarnos a que todos nos hiciésemos más productivos y alcanzáramos el máximo de nuestras capacidades. Tal creencia motivó que su aspiración de que hubiese un computador personal en cada mesa cobrara vida, lo cual es una ironía si consideráramos que Microsoft ni siquiera ha fabricado jamás un computador personal. No fue solo en lo que hacían las computadoras donde Gates vio las repercusiones de la nueva tecnología, fue en el porqué de que las necesitáramos. En la actualidad, la labor que lleva a cabo en la Fundación Bill y Melinda Gates no tiene nada que ver con el software, aunque sí que es otra manera que ha encontrado de dar vida a su porqué. Gates busca las maneras de resolver problemas, sigue teniendo una creencia inquebrantable. Y sigue creyendo que si podemos ayudar a las personas, en esta ocasión a los menos privilegiados, eliminando algunos obstáculos aparentemente sencillos, entonces ellos también tendrán la oportunidad de ser más productivos y de mejorarse a sí mismos para alcanzar el máximo de sus capacidades. Para Gates, lo único que ha cambiado es lo que está haciendo para dar vida a su causa. El carisma no tiene nada que ver con la energía, deriva de la claridad del porqué. Es fruto de un convencimiento absoluto en un ideal mayor que uno mismo. Por su lado, la energía es consecuencia de una buena noche de sueño o de montones de cafeína. La energía puede entusiasmar, pero solo el carisma puede motivar.
El carisma se hace acreedor de la lealtad, la energía no. Esta siempre se puede infundir en una organización para estimular a la gente a que haga cosas, bonificaciones, ascensos, otras zanahorias e incluso algún que otro palo pueden lograr que las personas se esfuercen, eso seguro, pero las ganancias, al igual que ocurre con las manipulaciones, tienen un corto recorrido. Con el tiempo, semejantes tácticas cuestan más dinero y aumentan el estrés tanto para el empleado como para el empleador, y al final se convierten en la principal razón para que gente acuda cada día al trabajo. Eso no es lealtad, eso es la versión empleado de un cliente frecuente. La lealtad de los empleados es cuando rechazan más dinero o beneficios para seguir trabajando en la misma empresa. La fidelidad a una empresa derrota a la remuneración y a los beneficios. Y a menos que seas un astronauta, tampoco es el trabajo que realizamos lo que nos motiva. Lo es la causa por la que acudimos a trabajar. No queremos ir a trabajar para levantar un muro, queremos ir a trabajar para edificar una catedral. El camino elegido. Criado en Ohio, a casi 100 kilómetros de Dayton, Neil Armstrong se crió engullendo una considerable ración de historias sobre los hermanos Wright. Desde una edad muy temprana soñó con volar. Construía maquetas de aviones, leía revistas de aviación y miraba atentamente los cielos a través de un telescopio instalado en el tejado de su casa. Hasta se sacó su licencia de piloto antes del carnet de conducir. Con una pasión infantil que se convirtió en realidad, Armstrong estaba destinado a convertirse en astronauta. Pero para el resto de nosotros, nuestros caminos profesionales se asemejan más al de Jeff Sumter. Aunque Sumter estaba en el instituto, su madre le consiguió un empleo de prácticas durante el verano en el banco en el que ella trabajaba. 4 años después de que terminara el instituto, Jeff llamó al banco para ver si podía tener un trabajo a tiempo parcial y al final le ofrecieron un empleo a jornada completa. ¡Pumba! Jeff se encontró con una carrera profesional como empleado de banco. De hecho, tras 15 años en el sector, él y un colega de nombre Trey Maust se fueron para fundar su propio banco, el Banco Lewis y Clark de Portland, Oregon. A Sumter se le da muy bien lo que hace. A lo largo de su carrera ha sido uno de los directores de préstamos con mejores resultados. También es muy apreciado y respetado entre sus colegas y clientes, aunque incluso Jeff admitirá que no sienta mucha pasión por la actividad bancaria en sí. Aunque no está viviendo el sueño de su infancia, es un apasionado de algo. No es lo que hace lo que lo saca de la cama cada mañana, es el por qué lo hace. Nuestras trayectorias profesionales son notablemente fortuitas. Yo jamás planeé estar haciendo lo que hago ahora. Cuando era niño quería ser ingeniero aeronáutico, pero al llegar a la universidad puse mis miras en convertirme en fiscal. Pero aunque estuve en la facultad de Derecho, la idea de ser jurista acabó desilusionándome. No me parecía lo adecuado. Asistí a la facultad de Derecho en Inglaterra, donde la ley es una de las últimas profesiones verdaderamente inglesas, comillas. No llevar un traje de raya diplomática a una entrevista podría afectar a mis posibilidades de conseguir un empleo. Eso no era lo que deseaba. Dio la casualidad de que estaba saliendo con una joven que estudiaba mercadotecnia en la Universidad de Siracusa. Ella se dio cuenta de lo que me motivaba y de mi decepción con el derecho, y me sugirió que hiciera una intentona en su campo. Y de golpe y porrazo había iniciado una nueva trayectoria profesional en el marketing. Pero esa es solo una de las cosas que he hecho, pues ni es mi pasión ni es como definiría mi vida. Mi causa, motivar a la gente para que haga cosas que la motive, es el porqué de que me levante de la cama todos los días. La ilusión estriba en tratar de encontrar nuevos caminos, diferentes que para dar vida a mi causa, entre los cuales se cuenta este libro. Con independencia de qué es lo que hagamos en nuestras vidas, nuestro porqué, nuestra finalidad,
causa o creencia motriz no cambia jamás. Si nuestro círculo dorado está equilibrado, ¿qué es lo que hagamos? No es más que la manera tangible que encontramos de insuflar vida a esa causa. La creación de programas informáticos fue simplemente una de las cosas que hizo Bill Gates para hacer realidad su causa. Una aerolínea proporcionó a Herb Kelleher la salida perfecta para difundir su fe en la libertad. Llevar a un hombre a la luna fue la meta de John F. Kennedy. Utilizó para aglutinar a la gente que diera vida a la causa de servir al país y no la de ser servido por el país. Permitiría a Estados Unidos avanzar y progresar. Apple brindó a Steve Jobs el medio para desafiar el orden establecido y hacer algo grande en el mundo. Todas las cosas que hicieron estos líderes carismáticos fueron los medios tangibles que encontraron para hacer realidad sus por qué. Pero cuando eran pequeños, ninguno de ellos podría haber imaginado qué sería lo que terminarían haciendo. Cuando un por qué es claro, aquellos que comparten dicha creencia se sentirán atraídos hacia ella y puede que deseen contribuir a darle vida. Si esa creencia es ampliada, puede tener capacidad para aglutinar a todavía más creyentes que levanten sus manos y proclamen: quiero contribuir. Con un grupo de creyentes congregándose en torno a una finalidad, causa o creencia común, pueden suceder cosas extraordinarias, pero se necesita algo más que motivación para alcanzar la grandeza. La motivación es solo el comienzo del proceso. Necesitas algo más para impulsar un movimiento. Ampliar la fuente de motivación. El círculo dorado no es solo una herramienta de comunicación, también nos brinda algunas ideas acerca de cómo se organizan las organizaciones. A medida que empezamos a ampliar la dimensión del concepto del círculo dorado, ya no resulta útil considerarlo un modelo estrictamente bidimensional. Si se quiere que preste un verdadero valor acerca de cómo crear una gran organización en nuestro mundo sumamente tridimensional, el círculo dorado tiene que ser tridimensional. La buena noticia es que lo es. De hecho, es la vista cenital de un cono. Ponlo de lado y podrás ver todo su valor. El cono representa a una empresa o una organización, un sistema implícitamente jerárquico y organizado. Situado en la cima del sistema, representado por qué, está un jefe. En el caso de una empresa, este suele ser el CEO, o al menos en eso confiamos. El nivel inmediatamente inferior, el nivel cómo, habitualmente incluye a los altos directivos que están motivados por la visión del jefe y saben cómo hacerla realidad. No olvides que un por qué es solo una creencia. Los cómo, las medidas que tomamos para realizar esa creencia, y los qué, el resultado de tales medidas. Con independencia de lo carismático o motivador que sea el jefe, si en la organización no hay personas motivadas que hagan realidad esa visión, que creen una infraestructura con sistemas y procesos, entonces en el mejor de los casos reina la ineficacia y en el peor se produce el fracaso. El nivel cómo corresponde a una persona o a un pequeño grupo responsable de la creación de la infraestructura que pueda hacer tangible un porqué. Esto puede suceder en el marketing, las actividades, la financiación, los recursos humanos y todos los demás departamentos de alta dirección. Debajo de esto, en el nivel qué, es donde la teoría se pone a prueba. Es en este nivel donde se sitúan la mayoría de los empleados y donde realmente suceden todas las cosas tangibles. Tengo un sueño y él tiene el plan. El Dr. King dijo que tenía un sueño y motivó a la gente para que lo hiciera suyo. Lo que Ralph Abernathy aportó al movimiento fue otra cosa. Sabía lo que sería necesario para hacer realidad ese sueño y enseñó a la gente cómo hacerlo. Proporcionó la estructura del sueño. El Dr. King
hablaba de las implicaciones filosóficas del movimiento, mientras que Abernathy, otrora mentor y viejo amigo del Dr. King, secretario de Finanzas y tesorero de la Conferencia Sur del Liderazgo Cristiano, ayudó a la gente a comprender las medidas concretas que tenían que tomar. Ahora, le decía Abernathy a la audiencia tras una emotiva alocución del Dr. King, déjenme que les explique qué significa eso para mañana por la mañana. El Dr. Martin Luther King Jr. era el líder, pero él solo no cambió los Estados Unidos. Aunque el Dr. King era la inspiración del movimiento, mover realmente a la gente requiere organización. Como ocurre con casi todos los grandes líderes, había otros en torno al Dr. King que sabían cómo hacer aquello mejor que él. Por cada gran líder, por cada uno del tipo ¿por qué?, hay un motivador del tipo cómo o un grupo de tipos cómo que cogen la causa intangible y crean la infraestructura que puede hacerla realidad. Esa infraestructura es lo que realmente hace posible cualquier cambio o éxito cuantificable. El líder se sitúa en la cúspide del cono, al principio, en lugar de por qué, mientras que los de los tipos cómo se sitúan por debajo y son los responsables de hacer realmente que las cosas sucedan. El líder imagina el destino y los de los tipos cómo encuentran el camino para llegar allí. Un destino sin camino solo lleva al vagabundeo y la ineficacia, algo que muchos grandes de los tipos por qué padecerán si no cuentan con la ayuda de otros que los apoyen. Un camino sin destino, sin embargo, puede ser eficaz, pero ¿para qué fin? Está muy bien saber cómo guiar, pero es más satisfactorio cuando se tiene un lugar al que ir. Para el Dr. King, Ralph Abernathy fue uno de aquellos a los que motivó y que sabía cómo hacer que la causa fuera factible y tangible. La labor del Dr. King consistía en interpretar la ideología y la teología de la no violencia, explicó Abernathy. Mi labor era más sencilla y terrenal. Yo le decía a la gente, no suban a esos autobuses. En todos los casos en que un líder carismático ha logrado algo de importancia, siempre había una persona o un pequeño grupo escondido en la sombra que sabía cómo coger el ideal y hacerlo realidad. El Dr. King tenía un sueño, pero con independencia de lo motivador que pueda ser un sueño, no podrá hacerse realidad si permanece como un sueño. El Dr. King soñaba con muchas de las mismas cosas que otros innumerables afroamericanos que crecieron en el sur anterior a los derechos civiles. Él hablaba de muchos de los mismos temas, sentía la misma afrenta perpetrada por un sistema injusto, pero fueron su optimismo imperturbable y sus palabras las que motivaron a los ciudadanos. El Dr. King no cambió él solo los Estados Unidos. No era un legislador, por ejemplo, pero se crearon las leyes que otorgaron a los ciudadanos de los Estados Unidos los mismos derechos fuera cual fuese el color de su piel. El Dr. King no fue quien cambió Estados Unidos, lo hizo el movimiento de millones de otras personas a quien él motivó para que cambiaran el curso de la historia. Pero, ¿cómo organizas a millones de personas? Olvídate de los millones. ¿Cómo organizas a cientos o a docenas de personas? La visión y el carisma de un líder bastan para atraer a los innovadores y a los adoptantes iniciales. Confiando en sus tripas y en su intuición, esas personas harán los mayores sacrificios para ayudar a que esa visión se haga realidad. Con cada éxito, con cada demostración de que la visión puede hacerse realidad de hecho, la mayoría más práctica empieza a interesarse. Lo que anteriormente no era más que un sueño, no tarda en convertirse en una realidad tangible y demostrable. Y cuando eso sucede, se puede alcanzar un punto de inflexión, y entonces las cosas sí que se ponen en movimiento de verdad. Aquellos que saben por qué necesitan a aquellos que saben cómo. Parafraseando a Thomas Friedman, autor de La Tierra es plana, los pesimistas suelen tener razón, aunque son los optimistas los que cambian el mundo.
Bill Gates imaginó un mundo en el que el computador pudiera ayudarnos a desarrollar al máximo nuestras capacidades. Y ocurrió. Ahora él imagina un mundo en el que la malaria no exista. Y ocurrirá. Los hermanos Wright imaginaron un mundo en el que todos subiéramos al cielo con la misma facilidad con que subimos al autobús. Y sucedió. Los de los tipos por qué tienen la capacidad de cambiar el curso de los sectores industriales o incluso del mundo, siempre y cuando sepan cómo. Los del tipo por qué son los visionarios, los que tienen unas imaginaciones hiperactivas. Suelen ser los optimistas que creen que todo lo que imaginan se puede lograr en la realidad. Los del tipo cómo viven más el aquí y ahora. Son los realistas y tienen una idea más clara de todas las cosas prácticas. Los del tipo por qué están concentrados en las cosas que la mayoría de las personas no pueden ver, como el futuro. Por su parte, los de los tipos cómo se centran en las cosas que la mayoría de las personas pueden ver y suelen ser mejores a la hora de crear estructuras y procesos y en conseguir que las cosas se hagan. Los de un tipo no son mejores que los del otro, solo son maneras diferentes que tienen las personas de ver y experimentar el mundo de forma natural. Gates es del tipo por qué, como lo eran los hermanos Wright y Steve Jobs y Herb Kelleher, pero no lo hicieron solos, no hubieran podido, necesitaron a aquellos que sabían cómo. Si no hubiera sido por mi hermano mayor, habría acabado en la cárcel varias veces por extender cheques sin fondo, confesó Walt Disney, solo medio en broma, a una audiencia de Los Ángeles en 1957. Nunca supe lo que había en el banco, él me llevaba por el buen camino. Walt Disney era una persona del tipo ¿por qué? Un soñador cuyo sueño se hizo realidad gracias a la ayuda de su más sensato hermano mayor, Roy, uno del tipo ¿cómo? Walt Disney empezó su trayectoria dibujando viñetas para publicidad, pero enseguida pasó a hacer películas animadas. Corría el año 1923. Hollywood estaba empezando a convertirse en el centro del negocio cinematográfico y Walt quería formar parte de aquello. Roy, que era 8 años mayor, había estado trabajando en un banco y siempre le había maravillado el talento e imaginación de su hermano, aunque también sabía que Walt era propenso a correr riesgos y a descuidar los asuntos financieros. Como todas las personas del tipo ¿por qué?, Walt estaba demasiado ocupado pensando en cómo sería el futuro y con frecuencia se olvidaba de que vivía en el presente. Walt Disney soñaba, dibujaba e imaginaba, mientras que Roy Disney permanecía en la sombra creando un imperio. Escribía Bob Thomas, biógrafo de Disney. Empresario y financiero brillante, Roy ayudó a convertir los sueños de Walt Disney en realidad, creando la empresa que lleva el nombre de su hermano. Fue Roy quien fundó Buena Vista Distribution Company, que convirtió las películas de Disney en una parte esencial de la infancia estadounidense. Fue Roy quien creó el negocio de comercialización que transformó a los personajes de Disney en nombres familiares. Y como casi todos los integrantes del tipo ¿cómo?, Roy jamás quiso ser el líder, prefiriendo permanecer en segundo plano y centrarse en cómo desarrollar el ideal de su hermano. La mayoría de las personas del mundo son de los tipos ¿cómo? La mayor parte de la gente es bastante funcional en el mundo real y puede desarrollar su trabajo y hacerlo muy bien. Puede que algunos tengan mucho éxito y que incluso ganen millones de dólares, pero jamás crearán empresas de miles de millones de dólares ni cambiarán el mundo. Las personas del tipo ¿cómo? No necesitan a las del tipo ¿por qué? Para que les vaya bien. Pero estas, pese a todos sus ideales e imaginación, suelen llevarse la peor parte. Sin alguien motivado por su ideal y el conocimiento para hacerlo realidad, la mayoría de los del tipo ¿por qué? Acaban como visionarios muertos de hambre, personas con todas las respuestas, pero que jamás logran gran cosa por sí mismas.
Aunque muchos de ellos se creen visionarios, en realidad la mayoría de los emprendedores de éxito pertenecen al tipo cómo. Pregúntale a uno de ellos lo que más le gusta de ser un emprendedor y la mayoría te dirá que les encanta crear cosas. Que hablen de crear es una señal clara de que saben cómo hacer las cosas. Una empresa es una estructura, un conjunto de sistemas y procesos que tienen que ser ensamblados. Las personas del tipo cómo son las más hábiles en la creación de tales procesos y sistemas, pero la mayoría de las empresas, da igual lo bien que estén creadas, no se convierten en negocios de miles de millones de dólares ni cambian los derroteros del sector. Para alcanzar la condición de multimillonaria, para alterar el rumbo de una industria, se necesita una escasa y muy especial colaboración entre alguien que sepa por qué y aquellos que sepan cómo. En casi todos los casos en que una persona u organización ha llegado a motivar a las personas y hacer grandes cosas, se da esta especial asociación entre el por qué y el cómo. Puede, por ejemplo, que Bill Gates haya sido el visionario que imaginó un mundo en que hubiera un computador personal encima de cada mesa, pero Paul Allen levantó la empresa. Herb Kelleher logró encarnar y predicar la causa de la libertad, pero fue Rollin King quien tuvo la idea de Southwest Airlines. Steve Jobs es el evangelista rebelde, pero Steve Wozniak es el ingeniero que hizo el trabajo de Apple. Jobs tuvo la visión, Woz el producto. Es la asociación de una visión del futuro con el talento para hacerlo realidad lo que hace grande a una organización. Esta relación se entabla para aclarar la diferencia entre la declaración de un ideal y la declaración de una misión en el seno de una organización. El ideal es la declaración de las intenciones del fundador, el porqué de la existencia de la empresa. Literalmente, es la visión de un futuro que todavía no existe. La declaración de la misión es la descripción del camino, los principios rectores, esto es, el cómo mediante el cual la empresa pretende crear ese futuro. Cuando ambas cosas están expresadas con claridad, el tipo por qué y el tipo cómo están igualmente seguros sobre cuáles son sus funciones en la asociación. Ambos están trabajando juntos con una finalidad clara y un plan para lograrla. Sin embargo, para que esto funcione se necesita algo más que una serie de conocimientos. Es necesaria la confianza. Como se trató ampliamente en la tercera parte, las relaciones de confianza son imprescindibles para que nos sintamos seguros. Nuestra capacidad para confiar en la gente o en las organizaciones nos permite asumir riesgos y sentirnos apoyados en nuestras iniciativas. Y tal vez la relación de mayor confianza que exista es aquella que se da entre un visionario y el creador, entre la persona del por qué y la persona del cómo. En las organizaciones con capacidad para motivar, los mejores presidentes ejecutivos pertenecen al tipo del por qué, aquellas personas que se despiertan cada día para liderar una causa y no solo para dirigir una empresa. En tales organizaciones, los mejores directivos financieros y directivos de explotación son personas de gran rendimiento que pertenecen al tipo del cómo. Personas con un ego lo bastante fuerte para admitir que no son visionarios, sino que están motivados por la visión del líder y saben cómo crear la estructura que pueda hacerla realidad. Los mejores dentro de este tipo no suelen querer estar al frente predicando el ideal, prefieren trabajar entre bastidores para desarrollar los sistemas que pueden hacer realidad esa visión. Para lograr que sucedan grandes cosas, se necesita la capacidad y el esfuerzo combinados de ambos tipos. No es una casualidad que estas uniones del por qué y el cómo tengan su origen en los lazos familiares y en las viejas amistades. Una infancia y una experiencia vital compartidas aumentan las probabilidades de que se den una serie de valores y creencias comunes. En el caso de la familia o de los amigos de la infancia, la educación y las experiencias comunes son casi exactamente lo mismo. Esto no quiere decir que no podamos encontrar un buen socio en alguna parte.
sino solo que crecer con alguien y compartir las experiencias vitales aumenta las probabilidades de compartir la misma visión del mundo. Walt Disney y Roy Disney eran hermanos. Bill Gates y Paul Allen fueron al mismo instituto en Seattle. Herb Kelleher fue el abogado que llevó el divorcio de su viejo amigo Rollin King. Martin Luther King Jr. y Ralph Abernathy predicaban ambos en Birmingham mucho antes de que el movimiento de los derechos civiles fuera constituido. Steve Jobs y Steve Wozniak eran íntimos amigos en la universidad. Y la lista continúa. Dirigir o liderar. En cuanto a todas las personas con talento del tipo Como que dirigen las organizaciones actuales, es posible que consigan alcanzar un éxito que dure toda su vida, pero se pasarán toda la vida dirigiendo sus empresas. Hay muchas maneras de triunfar y de obtener ganancias. Un sinnúmero de manipulaciones, de las cuales solo he abordado unas cuantas en este libro, dan bastante buen resultado. Incluso es posible tener la capacidad para crear un punto de inflexión sin generar un cambio duradero. Se llama moda. Pero las grandes organizaciones funcionan exactamente igual que cualquier movimiento social. Motivan a las personas para que hablen de un producto o idea, incluyan ese producto en el contexto de su estilo de vida, compartan la idea o incluso encuentren los medios de impulsar la prosperidad de la propia organización. Las grandes empresas no solo estimulan al espíritu humano, también motivan a las personas para que tomen partido en ayudar a impulsar la causa sin necesidad de pagarles o incentivarlas de alguna manera en particular. No se necesitan incentivos de devolución ni de reembolso por correo. Si la gente se siente impulsada a difundir el mensaje, no es porque se sienta obligada a hacerlo, sino porque desea hacerlo. Esa gente toma las armas gustosamente para transmitir el mensaje que la motiva. Crear un megáfono que funcione. Después de un proceso de selección de 3 meses, BCI finalmente se decidió por una nueva agencia de publicidad para que les ayudara a crear una campaña de lanzamiento de su nueva línea de productos. Vic Company Incorporated es una marca sobradamente conocida que actúa en un espacio de mercado bastante concurrido. Como fabricante, vende sus productos a través de un equipo de ventas externo, a menudo a través de los grandes minoristas, así que no ejerce un control directo sobre el proceso de ventas. Lo más que puede hacer es tratar de influir en la venta a distancia, a través de la mercadotecnia. BCI es una buena empresa con una cultura sólida. Los empleados respetan a la gerencia y en general la empresa trabaja bien. Pero en el transcurso de los años la competencia ha ido adquiriendo bastante fuerza y aunque BCI tiene un buen producto y un precio competitivo, sigue resultando difícil mantener un crecimiento importante un año tras otro. La dirección de BCI está especialmente entusiasmada este año porque la empresa va a lanzar un nuevo producto del que francamente esperan suponga el relanzamiento de la compañía. Para ayudar a promocionarlo, la agencia de BCI ha lanzado una nueva e importante campaña publicitaria. De la empresa líder del sector, dice el nuevo anuncio, llega el último y más novedoso producto que jamás hayan visto. El anuncio continúa hablando de las nuevas funciones y ventajas y hace una referencia a la calidad que esperan de BCI, cuya inclusión en el anuncio era algo sobre lo que los directivos estaban muy convencidos. Estos directivos se han esforzado en labrar una reputación para la empresa y quieren sacarle provecho. Están muy entusiasmados con su nueva campaña y en realidad cuentan con el éxito de su producto para ayudar a impulsar las ventas en general. Saben que hacen un buen trabajo y quieren difundir ese mensaje y para ello necesitan que se oiga bien. Y con un presupuesto de millones de dólares para anunciar el nuevo producto, en ese sentido, BCI tiene éxito. Pero hay un problema. BCI y su agencia hicieron un buen trabajo para hablarle a la gente de su nuevo producto. Fue un trabajo bastante creativo.
fueron capaces de explicar lo que había de nuevo y especial en su última innovación, y los grupos focales coincidieron en que el nuevo producto era mucho mejor que los de la competencia. Los millones de dólares invertidos en la difusión garantizaron que el anuncio fuera visto por muchísimas personas y que lo vieran a menudo. El alcance y la frecuencia, los parámetros utilizados habitualmente por las agencias publicitarias para calcular el número de personas expuestas a la publicidad, eran muy buenos. No hay ninguna duda de que su mensaje había hecho mucho ruido. El problema era su falta de claridad. Eran todo qué y cómo y ningún por qué. Aunque la gente se enteraba de lo que hacía el producto, nadie sabía en qué creía BCI. La buena noticia es que no es una pérdida absoluta. Los productos se venderán mientras los anuncios estén en antena y las promociones sigan siendo competitivas. Es una estrategia eficaz, pero una manera onerosa de hacer dinero. Y si Martin Luther King Jr. hubiera ofrecido un plan exhaustivo de 12 puntos sobre la manera de lograr implementar los derechos civiles en los Estados Unidos, un plan más exhaustivo que ningún otro que se hubiera propuesto jamás sobre los derechos civiles, atronando por los altavoces aquel día del verano de 1963, su mensaje habría hecho ruido. Los micrófonos, al igual que la publicidad y las relaciones públicas, son fantásticos para asegurarse que un mensaje se oiga. Al igual que BCI, el mensaje del Dr. King todavía seguiría llegando a miles de personas, pero su creencia no habría quedado clara. El volumen es algo razonable, fácilmente de lograr. Todo cuanto se necesita es dinero o algunas tretas publicitarias. El dinero puede pagar el mantenimiento de un mensaje en primera línea, y las tretas publicitarias son buenas para que aparezcan en las noticias. Pero ni lo uno ni las otras siembran la semilla de la fidelidad. Muchos de los que lean esto tal vez se acuerden de que Oprah Winfrey regaló un carro a cada uno de los espectadores de su estudio. Sucedió hace varios años, en 2004, y la gente sigue hablando de la treta publicitaria. Pero, ¿cuántos se acuerdan del modelo del vehículo que regaló Oprah? Ahí está el problema. Fue Pontiac quien donó unos carros por valor de $7 millones, 276 unidades de su nuevo modelo G6, para ser exactos. Y fue Pontiac quien consideró el truco publicitario como una manera de comercializar su nuevo vehículo. Sin embargo, aunque la artimaña funcionó bastante bien para reforzar el exuberante temperamento de Oprah, algo con lo que todos estamos familiarizados, son pocos los que se acuerdan de que Pontiac formaba parte del acontecimiento. Y lo que es peor, la maniobra no contribuyó en nada a reforzar alguna finalidad, causa o creencia que Pontiac represente. No tenemos ni idea de cuál era el porqué de Pontiac antes de la maniobra, así que, bueno, la treta publicitaria lo tiene difícil para hacer mucho más que eso, una maniobra para hacerse algo de publicidad. Sin ningún sentido del porqué, no se puede lograr nada más. Para que un mensaje sea verdaderamente influyente, para que afecte a la conducta y siembre fidelidad, tiene que ser algo más que publicidad. Tiene que divulgar alguna finalidad, causa o creencia más elevada con la que aquellos con valores y creencias parecidos se puedan relacionar. Solo entonces el mensaje puede conseguir un éxito duradero en el mercado de consumo masivo. Para que una treta publicitaria atraiga a la parte izquierda de la curva de la ley de la difusión, el porqué de la maniobra, más allá de su intención de generar presión, debe estar claro. Aunque puedan obtenerse beneficios a corto plazo sin que medie la claridad, el ruido no es más que un volumen excesivo o, como se dice en la jerga empresarial, un desbarajuste. Y luego las empresas se asombran de que la diferenciación sea un desafío tan grande hoy en día. ¿Te has percatado del volumen que proviene de cada una de ellas? Por el contrario, ¿cuál habría sido el efecto del discurso del Dr. King si no hubiera tenido un micrófono y unos altavoces? Su ideal no habría sido menos claro y sus palabras no habrían sido menos motivadoras. Él sabía
en lo que creía y hablaba de esa creencia con pasión y carisma. Pero solo las pocas personas sentadas en primera fila se habrían sentido motivadas por esas palabras. Un líder con una causa, ya sea una persona, ya una organización, ha de tener un megáfono a través del cual difundir su mensaje. Y para que sea efectivo, debe ser sonoro y claro. La claridad de la finalidad, la causa o la creencia es importante, pero lo es igualmente que la gente te oiga. Para que un porqué posea la fuerza para movilizar a las personas, no solo debe ser claro, sino que debe ser amplificado para que llegue al número suficiente de personas y pueda inclinar la balanza. No es casualidad que el círculo dorado tridimensional sea un cono. En la práctica es un megáfono. Una organización se convierte eficazmente en el artefacto a través del cual una persona con una finalidad, causa o creencia clara puede dirigirse al mundo exterior. Pero para que un megáfono funcione, primero debe existir la claridad. Sin un mensaje claro, ¿qué es lo que vas a amplificar? Dilo solo si lo crees. El Dr. King utilizó su megáfono para aglutinar a multitudes de personas para que le siguieran en la búsqueda de la justicia social. Los hermanos Wright utilizaron su megáfono para aunar a sus vecinos para que los ayudaran a crear la tecnología que podía cambiar el mundo. Miles de personas oyeron la creencia en el servicio de John F. Kennedy y se unieron para llevar a un hombre a la luna en menos de un decenio. La capacidad de entusiasmar y motivar a las personas para que se esfuercen en contribuir a algo mayor que ellas mismas no es exclusiva de las causas sociales. Cualquier organización está capacitada para crear un megáfono que pueda lograr un gran impacto. De hecho, es uno de los elementos definitorios que hace grande a una organización. Las grandes empresas no solo generan ganancias, sino que lideran a las personas y de paso cambian el curso de los sectores industriales y a veces de nuestras vidas. Una idea clara del por qué fija unas expectativas. Cuando no conocemos el porqué de una empresa, no sabemos qué esperar. Así que a las mercancías indiferenciadas les exigimos lo mínimo: precio, calidad, servicios, funciones. Pero cuando sí tenemos un sentido del porqué, esperamos más. A los que no se encuentren cómodos manteniendo los niveles más altos, les aconsejo encarecidamente que no traten de conocer su porqué ni de mantener su círculo dorado equilibrado. Los niveles altos son difíciles de mantener. Es algo que ante todo exige tener la disciplina de hablar y de recordar a todas horas a todo el mundo por qué existe la empresa. Esto requiere que todos los integrantes de la organización se hagan responsables de cómo haces las cosas, tus valores y tus principios rectores, y garantizar que todo lo que digas y hagas sea coherente con tu porqué exige tiempo y esfuerzo. Pero a aquellos que están dispuestos a realizar el esfuerzo les esperan grandes ventajas. Richard Branson empezó transformando Virgin Records en una marca discográfica multimillonaria que vendía álbumes de música al por menor. Luego fundó un sello discográfico de gran éxito. A continuación puso en marcha una aerolínea que en la actualidad está considerada una de las más importantes del mundo. Y más tarde fundó una marca de refrescos, una compañía de organización de bodas, una compañía de seguros y un servicio de telefonía móvil. Y la lista continúa. De manera similar, Apple nos vende computadores, teléfonos móviles, grabadoras de video y reproductores MP3 y ha repetido su capacidad de innovación una y otra vez. La capacidad de algunas empresas no solo para triunfar, sino para repetir su éxito se debe a los fieles seguidores a los que se hacen acreedores, las multitudes de personas que apoyan su éxito. En el mundo empresarial dicen que Apple es la marca de un estilo de vida, subestiman su fuerza. Gucci es la marca de un estilo de vida. Apple cambia el rumbo de las industrias. Se mire como se mire, estas pocas empresas no funcionan como sociedades mercantiles, existen como movimientos sociales. La repetición de la grandeza.
Ron Bruder no es un nombre familiar, aunque él es un líder fantástico. En 1985 se paró en un paso de peatones con sus dos hijas a esperar que el semáforo cambiara y pudieran cruzar la calle. Una oportunidad perfecta, pensó él, para enseñar a sus pequeñas una valiosa lección existencial. Apuntó con el dedo hacia la luz roja de la señal de no cruzar del otro lado de la calle y les preguntó qué les parecía que quería decir aquella señal. Quiere decir que tenemos que pararnos aquí, respondieron las niñas. ¿Están seguras?, les preguntó retóricamente. ¿Cómo saben que no nos está diciendo que corramos? Hombre amable, casi siempre vestido con un terno bien cortado cuando va al trabajo, Bruder tiene el aspecto que uno imaginaría propio de un ejecutivo conservador, pero no supongamos que sabemos cómo son las cosas basándonos exclusivamente en lo que vemos. Bruder es cualquier cosa menos un estereotipo. Aunque ha disfrutado de los placeres del éxito, este no le estimula. Siempre ha sido la consecuencia involuntaria de su trabajo. A Bruder le impulsa una idea clara del porqué. Ve un mundo en el que las personas aceptan las vidas que llevan y hacen las cosas que hacen no porque tengan que hacerlas, sino porque nunca nadie les mostró una alternativa. Esta es la lección que les estaba enseñando a sus hijas aquel día en el cruce. Siempre hay otra perspectiva que se puede tener en cuenta. Que Bruder siempre empiece con el porqué le ha permitido conseguir grandes cosas para sí. Pero lo más importante es que su capacidad para transmitir su porqué a través de las cosas que hace es lo que motiva a los que lo rodean a hacer grandes cosas para sí mismos. Al igual que la mayoría de nosotros, la trayectoria profesional de Bruder ha sido fruto del azar, pero el porqué por el cual hace las cosas nunca ha cambiado. Todo lo que Bruder ha hecho siempre lo empieza por su porqué, por su creencia inquebrantable en que si simplemente puedes enseñarle a alguien que hay un posible camino alternativo, eso puede abrir la posibilidad de que se pueda seguir ese camino. Aunque el trabajo que hace en la actualidad está modificando el mundo, Bruder no siempre se ha dedicado al negocio de la paz mundial. Al igual que muchos líderes motivadores, él ha cambiado el curso de un sector. Pero Ron Bruder no es persona de un solo éxito. Ha sido capaz de repetir su éxito y de cambiar el curso de múltiples sectores industriales en multitud de ocasiones. Alto directivo de un gran consorcio alimentario que vendía verduras, productos enlatados y carnes, decidió comprar una agencia de viajes para su sobrino. Este le pidió a Bruder, a la sazón director financiero de la empresa alimentaria, que echara un vistazo a la situación económica de la agencia antes de que continuara con la compra. Viendo una oportunidad que otros no vieron, Bruder decidió incorporarse a la pequeña agencia de viajes para ayudar a dirigirla. Una vez en ella, vio cómo trabajaban el resto de las agencias de viajes y tomó un camino alternativo. Greenwell se convirtió en la primera agencia de viajes de la costa este de los Estados Unidos en sacar partido a la nueva tecnología e informatizó completamente sus actividades. De esta manera, no solo se convirtió en una de las empresas más prósperas de la zona, sino que al cabo de solo un año su modelo de negocio se convirtió en la referencia estándar de todo el sector. Entonces, Bruder lo volvió a hacer. Un antiguo cliente de Bruder, Sam Rosengarten, estaba metido en algunos negocios sucios: carbón, petróleo y gas. Todos ellos sectores que creaban terrenos baldíos, tierras que habían sido contaminadas por sus actividades. Poco podría hacerse con esos terrenos abandonados. Estaban demasiado contaminados para urbanizarlos y la carga que conllevaba su saneamiento era tan elevada que solo las primas de los seguros resultaban demasiado prohibitivas para intentarlo siquiera. Pero Bruder no ve los problemas de la misma manera que los demás. La mayoría evitaban esos terrenos porque solo eran capaces de ver el costo de sanearlos. En vez de eso, Bruder se centró en la limpieza real.
Su perspectiva alternativa puso de manifiesto la solución perfecta. Bruder ya había creado su empresa de promoción inmobiliaria, Brookhill, a la que con 18 empleados le estaba yendo bastante bien. Sabiendo lo que tenía que hacer para aprovechar la oportunidad, Bruder se puso en contacto con Dames & Moore, una de las empresas de ingeniería medioambiental más grandes del mundo, y los hizo partícipes de su nuevo enfoque. A los de Dames & Moore les entusiasmó la idea y se asociaron para llevarla adelante. Con una empresa de ingeniería de 18,000 personas en plantilla, el riesgo percibido quedaba considerablemente minimizado y las compañías aseguradoras se mostraron encantadas de ofrecer un seguro asumible. Con una póliza de seguros asequible en vigor, Credit Suisse First Boston ofreció una financiación a Brookhill que le permitió la posibilidad de comprar, sanear, reurbanizar y vender unos terrenos antes contaminados medioambientalmente por valor de $200 millones. Brookhill, llamada así porque Bruder es de Brooklyn y como él dice, salir de Brooklyn es un largo camino cuesta arriba, fue la empresa pionera de la industria de la reurbanización de los terrenos industriales abandonados. Hoy en día, un sector pujante. El porqué de Bruder no solo señaló un camino que fue bueno para las empresas, sino que de paso también ayudó a sanear el medio ambiente. Lo que hace Ron Bruder carece de importancia. Los sectores y los desafíos son accidentales. Lo que jamás cambia es por qué hace las cosas. Bruder sabe que independientemente de lo buena que parezca una oportunidad en la teoría y con independencia de lo listo que sea y de su trayectoria profesional, jamás sería capaz de conseguir algo a menos que hubiera otros que lo ayudaran. Sabe que el éxito es un deporte de equipo. El hombre posee una notable habilidad para atraer a aquellos que creen en lo que él cree. La gente con talento se siente atraída por él con un único deseo: ¿en qué puedo ayudar? Tras cuestionar las ideas establecidas y revolucionar más de un sector industrial, en la actualidad Bruder ha puesto su mirada en un reto mayor: la paz mundial, para lo cual ha creado la Fundación Educación para el Empleo, el megáfono que habría de ayudarlo a conseguirlo. La Fundación EFE está realizando notables progresos en su ayuda a los niños y niñas de Oriente Medio para que alteren sustancialmente el curso de sus vidas y, sin duda, el curso de la región. De la misma manera que en el paso de peatones se enseñó a sus hijas que siempre hay un camino alternativo, ahora proporciona una perspectiva alternativa a los problemas de Oriente Medio. Al igual que los éxitos pretéritos de Bruder, la Fundación EFE impulsará negocios y de paso hará un tremendo bien. Bruder no dirige empresas, lidera movimientos. Todos los movimientos son personales. Todo empezó el 11 de septiembre de 2001. Como muchos de nosotros, Bruder puso su atención en el Oriente Medio después de los ataques y se preguntó cómo era posible que pudiera suceder algo así. Supo que si un acontecimiento semejante podía suceder una vez, podría darse de nuevo, y por la seguridad de las vidas de sus hijas quiso encontrar la manera de evitarlo. Mientras trataba de decidir qué podía hacer, realizó un descubrimiento excepcional que iba mucho más allá de la protección de sus hijas o de la prevención del terrorismo en Estados Unidos. Se dio cuenta de que la inmensa mayoría de los jóvenes estadounidenses se despertaban cada mañana con la sensación de que el futuro les depararía una oportunidad. Sea cual sea su economía, la mayoría de los niños y las niñas que crecen en los Estados Unidos tienen el sentimiento inmanente de optimismo de que pueden conseguir algo si se lo proponen. Esto es, vivir el sueño americano. Un niño que crece en Gaza o una niña que vive en Yemen no se despierta cada día con el mismo sentimiento. Aunque tengan el deseo, ese mismo optimismo no existe. Es demasiado fácil señalar con el dedo y decir que se trata de otra cultura. Eso no lleva a ninguna parte.
La verdadera razón es que hay una inequívoca falta de instituciones que les proporcionen un sentimiento de optimismo en cuanto a su futuro. La educación universitaria en Jordania, por ejemplo, puede ofrecer cierta posición social, pero eso no necesariamente prepara a un adulto joven para lo que le depara el futuro. El sistema educativo en casos como este perpetúa un pesimismo cultural sistémico. Bruder se percató de que los problemas a los que nos enfrentamos por el terrorismo en Occidente tienen menos que ver con lo que los niños y las niñas de Oriente Medio piensen de Estados Unidos que con lo que piensan de sí mismos y de su propia visión del futuro. A través de la Fundación EFE, Bruder está poniendo en marcha programas por todo Oriente Medio que enseñan a los jóvenes adultos los conocimientos materiales e inmateriales que los ayudarán a sentir que tienen una oportunidad en la vida, a sentir que pueden tener el control de sus propios destinos. Bruder está utilizando la Fundación EFE para transmitir su porqué a nivel mundial, para enseñar a la gente que siempre hay una alternativa al camino en el que creen que están. La Fundación Empleo para la Educación no es una organización benéfica estadounidense que confía en hacer el bien en tierras lejanas, sino un movimiento global. Cada actividad de la EFE está dirigida de forma independiente y la gente del lugar constituye la mayoría de los consejos locales. Los jefes locales asumen la responsabilidad personal de dar a los chicos y las chicas ese sentimiento de oportunidad, proporcionándoles las aptitudes, los conocimientos y sobre todo la confianza para escoger un camino alternativo para sí mismos. Mayada Abu Jaber está dirigiendo el movimiento en Jordania. Muhammad Naya está difundiendo la causa en Gaza y Cisjordania. Y Maen Alerjani está demostrando que una causa incluso puede cambiar una cultura en Yemen. En este último país, lo máximo a lo que los niños pueden aspirar es a recibir 9 años de educación, lo que constituye una de las tasas más bajas del mundo. En Estados Unidos, los niños cuentan con recibir 16 años de enseñanza. Motivado por Bruder, Alerjani lo ve como una oportunidad excelente para que los niños y las niñas cambien su enfoque y asuman un mayor control sobre su futuro. Maen se propuso encontrar el capital para poner en marcha su actividad EFE en Sanaa, capital de Yemen, y al cabo de una semana reunió $50,000. La rapidez con que recaudó tal cantidad es bastante considerable incluso para nuestros niveles filantrópicos. Pero hablamos de Yemen, y en ese país no existe ninguna cultura de la filantropía, lo que hace que su logro sea todavía mucho más extraordinario. Yemen es también uno de los países más pobres de la región, pero cuando le cuentas a la gente por qué estás haciendo lo que haces, ocurren cosas fantásticas. Todas las personas de la región involucradas en la iniciativa de EFE creen que pueden contribuir a enseñar a sus hermanos y hermanas y a sus hijos e hijas los conocimientos que los ayuden a cambiar el camino en el que creen que se encuentran. Están trabajando para ayudar a los menores de la región a creer que tienen un futuro luminoso y lleno de oportunidades. Y no lo hacen por Bruder, lo hacen por ellos. Esa es la razón de que EFE vaya a cambiar el mundo. Situado en el vértice del megáfono, en la punta del porqué, la función de Bruder consiste en motivar, en poner en marcha el movimiento, pero son aquellos que creen los que realizarán el verdadero cambio y mantendrán el movimiento en marcha. Cualquiera, viva donde viva, se dedique a lo que se dedique y sea de la nacionalidad que sea, puede participar en este movimiento. Se trata de sentir que encajamos. Si crees que existe un camino alternativo a aquel en el que estamos y que todo lo que tenemos que hacer es señalarlo, entonces visita la página web www.efefoundation.org y únete al movimiento. Cambiar el mundo requiere el apoyo de todos los que creen.
Capítulo 9. Conoce el por qué, entiende cómo y luego qué. Desfilaban formando una sola fila. No decían ni una palabra. Nadie miraba a los ojos a ningún otro. Todos tenían el mismo aspecto. Las cabezas afeitadas, su indumentaria gris y andrajosa, las botas polvorientas. Uno a uno fueron llenando una enorme y tenebrosa sala que se parecía al hangar de una película de ciencia ficción. El único color era el gris. Los muros eran grises. El polvo y el humo llenaban el espacio, haciendo que incluso el aire pareciera gris. Cientos, puede incluso que miles de esos ciudadanos robotizados se sentaron en unos bancos perfectamente organizados. Una fila y otra, un mar de conformismo gris. Todos contemplaron la proyección de una descomunal cabeza parlante en la pantalla situada al principio de la sala y que ocupaba toda la pared. Este aparente líder recitaba dogmas y propagandas afirmando que todos estaban absolutamente controlados. Habían conseguido la perfección. Estaban libres de plagas. O eso creían. Por uno de los túneles que desembocaban en el tenebroso hangar apareció corriendo una solitaria mujer rubia. Llevaba unos radiantes pantalones cortos de color rojo y una camiseta blanca impecable. Como un faro, su tez y el color de su ropa parecían brillar a través del aire gris. Perseguida por los miembros de la seguridad, corría con un mazo en la mano. Aquello no acabaría bien para el orden establecido. El 22 de enero de 1984, Apple lanzó su ordenador Macintosh con su ya famoso anuncio que describía la escena orwelliana de un régimen totalitario que ejercía el control sobre una población y en el que prometía que 1984 no será como 1984. Pero este anuncio era mucho más que un anuncio. No trataba de las funciones y las ventajas del nuevo producto. No versaba sobre una propuesta de valor diferenciado. A todos los efectos era un manifiesto. Era una poética oda al porqué de Apple, la versión cinematográfica de una rebelión individual contra el estado de las cosas que desencadenaba una revolución. Y aunque sus productos han cambiado y las modas han cambiado, este anuncio sigue siendo hoy tan relevante como lo fue hace 25 años cuando se emitió por primera vez. Y es así debido a que un porqué no cambia jamás. Lo que haces puede que cambie con los tiempos, pero no por qué lo haces. El anuncio es una de las muchas cosas que la empresa ha hecho o dicho a lo largo de los años para mostrar o contarle al mundo exterior qué es en lo que cree. Toda la publicidad y mensajes de Apple, sus productos, sus alianzas, sus embalajes, el diseño de sus tiendas, son todos qué para su porqué. Las pruebas de que Apple desafía de manera decidida el orden establecido pensando en potenciar al individuo. ¿Te has fijado en que sus anuncios jamás muestran a grupos de personas disfrutando de sus productos? Siempre a personas solas. Su campaña Piensa diferente describía a personas individuales que pensaban de manera diferente, nunca a grupos. Siempre personas individuales. Y cuando Apple nos dice piensa diferente, no solo se está describiendo a sí misma. Los anuncios muestran fotos de Pablo Picasso, Martha Graham, Jim Henson, Alfred Hitchcock, por nombrar algunos, con la frase piensa diferente. En la parte superior derecha de la página, Apple no encarna el espíritu rebelde porque se asocia a sí misma con conocidos rebeldes. La empresa escogió a conocidos rebeldes porque estos encarnan el mismo espíritu rebelde. En la publicidad, el porqué precedía a la solución creativa. Ni un solo anuncio mostraba un grupo, lo cual no es casual. La potenciación del espíritu individual es el porqué de la existencia de Apple. Apple conoce su porqué y nosotros también. Estemos o no de acuerdo con ellos, sabemos en qué creen porque nos lo cuentan.
Habla con claridad y serás comprendido con claridad. Una organización se representa por el cono en la visión tridimensional del círculo dorado. Este sistema organizado se sitúa por encima de otro sistema, el mercado. El mercado está constituido por todos los clientes y consumidores potenciales, toda la prensa, los accionistas, la competencia entera, los proveedores y todo el dinero. El sistema es inherentemente caótico y desorganizado. El único contacto que el sistema organizado tiene con el sistema desorganizado está en la base, en el nivel que todo lo que dice y hace una organización transmite la visión del líder al mundo exterior. Todos los productos y servicios que la empresa vende, toda la comercialización y la publicidad, todo el contacto con el mundo exterior transmiten esto. Si los consumidores no compran lo que haces y compran por qué lo haces, y si todas las cosas que suceden en el nivel que no representan con claridad el porqué de la competencia de la empresa, entonces la capacidad para motivar se ve gravemente entorpecida. Cuando la empresa es pequeña, esto no es un problema debido a que el fundador mantiene suficiente contacto directo con el mundo exterior. Tal vez ande escaso de personas del tipo como, así que el fundador opta por tomar la mayoría de las grandes decisiones. El fundador o líder sale y habla con los clientes, vende el producto y contrata a la mayoría de los empleados, cuando no a todos. Pero a medida que crece la empresa, se añaden nuevos sistemas y procesos y se incorporan más personas. La causa encarnada por un individuo lentamente se transforma en una organización estructurada y el cono empieza a tomar forma. A medida que va creciendo, el papel del líder cambia. Ya no será la parte más sonora del megáfono, se convertirá en el origen del mensaje que fluye por el megáfono. Cuando una compañía es pequeña, gira en torno a la personalidad del fundador. No hay ninguna discusión acerca de que la personalidad del fundador es la de la empresa. ¿Por qué pensamos pues que las cosas son distintas solo porque una empresa tiene éxito? ¿Cuál es la diferencia entre Steve Jobs, el hombre, y Apple, la empresa? Ninguna. ¿Cuál es la diferencia entre la personalidad de Sir Richard Branson y la personalidad de Virgin? Ninguna. A medida que la empresa crece, la labor del gerente consiste en encarnar el porqué, en irradiarlo, en hablar de ello, en difundirlo, en ser un símbolo de lo que cree la empresa. Estas personas son la finalidad y lo que diga y haga la empresa es su voz. Al igual que Martin Luther King Jr. y su movimiento social, la labor del líder ya no es la de cerrar todos los acuerdos, es la de motivar. A medida que la organización se va haciendo grande, el líder se va retirando físicamente, cada vez más alejado de lo que hace la empresa y más alejado todavía del mercado exterior. Me encanta preguntar a los presidentes ejecutivos cuál es su prioridad primordial y en función del tamaño o la estructura de su empresa, suelo obtener una de estas dos respuestas: los clientes o los accionistas. Por desgracia, ya no hay muchos presidentes ejecutivos de empresas de cierto tamaño razonable que mantenga un contacto directo con los clientes. Y los clientes y los accionistas por igual se encuentran fuera de la organización, en el caótico mundo del mercado. Como el cono demuestra, la labor del gerente, la responsabilidad del jefe, no es la de estar atento al mercado exterior, sino la de prestar atención al nivel que tiene justo debajo. ¿Cómo? El máximo responsable debe garantizar que haya gente en el equipo que crea en lo que él cree y sepa cómo desarrollarlo. Los del tipo cómo son responsables de comprender por qué y deben acudir al trabajo cada día para crear los sistemas y contratar a las personas que sean las responsables últimas de dar vida al por qué. Los empleados en general son los responsables de demostrar el porqué al mundo exterior en todo lo que la empresa dice y hace. La dificultad estriba en que sean capaces de hacerlo con claridad.
Acuérdate de la biología del círculo dorado. El por qué se encuentra en la parte del cerebro que controla los sentimientos y la toma de decisiones, pero no el lenguaje. Los qué se sitúan en la parte del cerebro que controla el pensamiento racional y el lenguaje. La comparación de la biología del cerebro con la versión tridimensional del círculo dorado pone de manifiesto una gran deducción. El líder que está situado en la cima de la organización es la inspiración, el símbolo de la razón de que hagamos lo que hacemos. Representa el sistema límbico emocional. ¿Qué dice y hace la empresa? Representa el pensamiento racional y el lenguaje de la neocorteza. Tan difícil como es para las personas hablar de sus sentimientos, como el caso de alguien que intenta explicar por qué ama a su cónyuge, lo es igualmente para las organizaciones explicar su por qué. La parte del cerebro que controla los sentimientos y la que controla el lenguaje no son la misma. Habida cuenta de que el cono no es más que una versión tridimensional del círculo dorado, que está consistentemente fundamentado en la biología de la toma de decisiones humana, la conclusión lógica es que las organizaciones, sea cual sea su tamaño, tendrán dificultades para transmitir con claridad su porqué. Traducido a términos comerciales, esto significa que intentar transmitir tu propuesta de valor diferenciador es realmente difícil. Hablando claro, las dificultades que tienen tantas empresas para diferenciar o transmitir su verdadero valor al mundo exterior no es un problema comercial, sino una cuestión biológica. Y de la misma manera que una persona encuentra dificultades para traducir sus emociones a palabras, para tratar de transmitir lo que sentimos, recurrimos a metáforas, imágenes y analogías. Ausente el lenguaje adecuado para comunicar nuestras emociones más profundas, nuestra finalidad, causa o creencia, contamos historias y utilizamos símbolos y creamos cosas tangibles para aquellos que creen en lo que creemos, para señalar y decir: esto es lo que me motiva. Si se hace adecuadamente, eso es en lo que se convierte la comercialización, la marca, los productos y los servicios, en un medio para que las organizaciones se comuniquen con el mundo exterior. Transmite con claridad y serás comprendido. Capítulo 10. La comunicación no consiste en hablar, consiste en escuchar. Martin Luther King Jr., un hombre que acabaría convirtiéndose en símbolo de todo el movimiento de los derechos civiles, decidió pronunciar su famoso discurso "Tengo un sueño" delante de otro símbolo, el monumento a Lincoln. Al igual que King, Lincoln se eleva, o en el caso del monumento, se sienta, como símbolo del valor de la libertad para todo Estados Unidos. Las grandes sociedades comprenden la importancia de los símbolos como medios de reforzar sus valores, de reflejar sus creencias. Los dictadores conocen demasiado bien la importancia de los símbolos, pero en su caso, estos suelen ser de ellos y no de una creencia más grande. Los símbolos nos ayudan a convertir en tangible lo que es intangible, y la única razón de que signifiquen algo es porque les infundimos significado. Este significado vive en nuestras mentes, no en el objeto en sí. Solo cuando la finalidad, causa o creencia es clara, puede un símbolo hacerse acreedor de un gran poder. La bandera, por ejemplo, no es más que un símbolo de los valores y creencias de nuestro país, y seguimos a la bandera en la batalla. Eso es bastante poder. ¿Te has fijado alguna vez en el parche con la bandera estadounidense en el brazo derecho de un soldado? Está puesta al revés. No hubo ningún error. Está así aposta. Cuando un ejército se precipita a entrar en combate, la bandera que ondea en un asta se vería al revés, vista desde el lado correcto.
Ponerla en el sentido contrario en el hombro derecho daría la impresión de que el soldado estuviera en retirada. Nuestra bandera está imbuida de tanto significado que algunos han tratado de aprobar leyes prohibiendo su profanación. No es la tela de la que está hecha la bandera lo que esos patriotas intentan proteger. Las leyes que proponen no tienen nada que ver con la destrucción de la propiedad. Su objetivo es el de proteger el significado representado por el símbolo, el porqué. Las leyes que redactaron intentaban proteger la serie de valores y creencias intangibles, protegiendo el símbolo de dichos valores y creencias. Aunque esas leyes han sido derogadas por el Tribunal Supremo, han dado pie a polémicos debates de una gran carga emocional, donde entran en conflicto nuestro deseo de proteger la libertad de expresión con el de proteger un símbolo de esa libertad. Ronald Reagan, el gran comunicador, conocía demasiado bien el poder de los símbolos. En 1982 fue el primer presidente en invitar a sentarse en el palco de la Cámara de Representantes a un héroe, comillas, durante el discurso del Estado de la Unión, una tradición que se ha perpetuado todos los años desde entonces. Ronald Reagan, un hombre que irradiaba optimismo, conocía el valor de simbolizar los valores de los Estados Unidos, en lugar de limitarse a hablar de ellos. Su invitado, que se sentó al lado de la primera dama, era Lenny Skutnik, un funcionario público que se había zambullido en el gélido río Potomac pocos días antes para salvar a una mujer que se había caído de un helicóptero que estaba intentando rescatarla, después de que un avión de Air Florida se hubiera estrellado en el río. Lo que Reagan estaba tratando de hacer era demostrar algo, que las palabras son vanas, pero los hechos y los valores son cosas serias. Después de que relatara la historia de Skutnik, Reagan se entusiasmó. No permitan que nadie les diga que los mejores días de Estados Unidos han quedado atrás, que el espíritu de este país ha sido destruido. Lo hemos visto triunfar demasiado a menudo en nuestras vidas para que ahora dejemos de creer en él. Skutnik se convirtió en el símbolo del valor de Ronald Reagan. La mayoría de las empresas tienen logotipos, pero son pocas las que han sido capaces de convertirlos en símbolos con sentido. Dado que a la mayoría de las empresas se les da bastante mal transmitir aquello en lo que creen, cabe deducir que la mayoría de los logotipos están desprovistos de significado alguno. En el mejor de los casos, sirven como emblemas que identifican a una empresa y a sus productos. Y un símbolo no puede tener ningún significado profundo hasta que no sepamos por qué existe, por lo que respecta a algo más grande que el mero hecho de identificar a la empresa. Desprovisto de claridad en el por qué, un logotipo no es más que un logotipo. Decir que un logotipo representa calidad, servicio, innovación y cosas por el estilo solo refuerza su condición de logotipo. Estas virtudes hablan de la empresa y no de la causa. No te olvides de los dictadores. Estos conocen el poder de los símbolos, salvo que esos símbolos suelen referirse a los mismos dictadores. De la misma manera, muchas empresas se comportan como dictadores. Todo versa sobre ellas y lo que quieren. Ellas nos cuentan lo que hacen, nos dicen lo que necesitamos, alardean ante nosotros de que tienen las respuestas, pero no nos motivan y no se hacen acreedoras de nuestra fidelidad. Y para llevar la analogía un poco más allá, la manera en que los dictadores mantienen su poder es a través del miedo, la recompensa y todas las demás manipulaciones que se les puedan ocurrir. La gente sigue a los dictadores no porque quieran, sino porque no les queda más remedio. Para que las empresas sean vistas como grandes líderes y no como dictadores, todos sus símbolos, incluidos los logotipos, tienen que representar algo en lo que todos podamos creer, algo que todos podamos respaldar. Y eso exige claridad, disciplina y coherencia.
Para que un logotipo se convierta en símbolo, hay que motivar a las personas para que lo utilicen para decir algo sobre quiénes son. Los distintivos de las marcas de alta costura son el ejemplo más evidente de lo que digo. La gente los utiliza para demostrar una posición social, pero muchas de esas marcas son relativamente genéricas en lo que simbolizan. Pero hay un ejemplo más completo. Harley Davidson. Hay personas que andan por ahí con el nombre Harley Davidson tatuado en el cuerpo. Es una locura. Llevan el logotipo corporativo tatuado en la piel y algunas ni siquiera conocen el producto. ¿Por qué unas personas racionales se tatuarían el logotipo de una empresa en el cuerpo? La razón es elemental. Después de años de que Harley haya sido meridianamente clara sobre aquello en lo que cree, después de años de ser disciplinada sobre una serie de valores y principios rectores, y después de años de ser obstinadamente coherente sobre todo lo que dice y hace, su logotipo se ha convertido en un símbolo. Ya no identifica únicamente a una empresa y sus productos, identifica una creencia. A decir verdad, la mayoría de las personas que se tatúan el logotipo de Harley Davidson en su cuerpo no tienen ni idea de cuál es el precio de las acciones de Harley, ni saben nada de ninguna reorganización directiva acaecida la semana anterior. Ese símbolo ya no tiene que ver con Harley. El logotipo encarna toda una serie de valores, los de esas personas. El símbolo ya no habla de Harley, sino de ellos. Randy Fowler, un antiguo marín de los Estados Unidos y en la actualidad administrador general de un concesionario de Harley Davidson en California, luce con orgullo un gran tatuaje de Harley en el brazo izquierdo. Esto simboliza quién soy. Sobre todo, dice que soy estadounidense. Cliente y empresa son ahora una misma cosa. El significado de Harley Davidson tiene un valor en las vidas de las personas porque, para los que creen en el porqué de Harley, eso los ayuda a expresar el significado de sus propias vidas. Gracias a la claridad, la disciplina y la coherencia de Harley, la mayoría sabremos qué es lo que significa ese símbolo, por más que no nos adhiramos a él. Esa es la razón de que cuando alguien entra en un bar con un gran logotipo de Harley tatuado en el brazo, retrocedamos y le concedamos un amplio espacio. En efecto, el símbolo ha llegado a adquirir tal significado que el 12% de los ingresos de Harley Davidson proceden exclusivamente de la cesión y promoción de la marca. Es algo increíble. Pero no solo son los logotipos los que pueden servir de símbolos. Estos son cualquier representación tangible de una serie de valores y creencias claros. Para los iraquíes, un dedo manchado de tinta simboliza un nuevo inicio. Un autobús de 2 pisos londinense o un sombrero de vaquero son ambos símbolos de sendas culturas nacionales. Pero los símbolos nacionales son fáciles porque la mayoría de los países tienen una idea clara de la cultura que se ha fortalecido y repetido a lo largo de generaciones. No es una empresa o una organización la que decide lo que significan los símbolos. Es el grupo que se encuentra fuera del megáfono, en el caótico mercado, el que lo decide. Sí, basándose en las cosas que ven y oyen, los de afuera pueden comunicar con claridad y coherencia qué es lo que cree una organización. Entonces, y solo entonces, puede un símbolo empezar a adquirir significado. Esta es la prueba más fehaciente de la efectividad con que se ha creado un megáfono, cuando la claridad puede filtrarse por toda la organización y cobrar vida en todo lo que sale de ella. Volvamos al anuncio 1984 de Apple, citado al inicio del capítulo 9. Para los que lo han visto, ¿los hace pensar en Apple y sus productos o simplemente les gustan las emociones que transmite? ¿O la frase piensa diferente les dice algo? Si eres cliente de Mac, probablemente te encante el anuncio y hasta es posible que se te ponga la carne de gallina cuando lo veas.
prueba inequívoca de que el porqué conecta contigo en el plano visceral o límbico. De hecho, este anuncio, después de enterarte de que era de Apple, tal vez haya fortalecido tu decisión de comprar un Mac, bien por primera vez, bien por décima. El anuncio, al igual que toda la publicidad de Apple, es una de las cosas que la empresa ha dicho o hecho que refuerzan sus creencias. Es absolutamente coherente con la clara creencia que sabemos encarna Apple. Y si el anuncio te llama la atención y no eres un amante de Apple, lo más seguro es que aún así te guste la idea de pensar de forma diferente. El mensaje de ese anuncio es una de las cosas que Apple hace para contar su historia. Es uno de los qué de su por qué. Es un símbolo. Y son esas las razones que nos hacen decir de un anuncio, me dice algo. No es que realmente te esté hablando a ti, está hablando a los millones de personas que lo han visto. Cuando decimos que algo así me dice algo, lo que de verdad estamos diciendo es que a través de todo ese revoltijo y todo ese ruido, puedo oírlo. Puedo oírlo y prestaré atención. Eso es lo que significa que un mensaje que sale del megáfono tenga eco. A una organización, todo lo que le sale de la base del megáfono le sirve de medio para expresar aquello en lo que cree. Lo que una empresa dice y hace son sus medios de expresión. Hay demasiadas empresas que dan una importancia desproporcionada a sus productos o servicios, sencillamente porque son los que ganan el dinero. Pero en la base del megáfono hay muchas más cosas que desempeñan una función similar a la hora de hablarle al mundo exterior. Aunque los productos puedan impulsar las ventas, por sí solos no pueden generar fidelidad. De hecho, una empresa puede generarla entre la gente que ni siquiera es su cliente. Yo ya hablaba favorablemente de Apple mucho antes de comprar uno de sus productos y hablaba despectivamente de cierta marca de computadores personales, aunque llevaba años comprando sus productos. La claridad, la disciplina y la coherencia de Apple, su capacidad, en resumen, para crear un megáfono y no una empresa que sea claro y sonoro, es lo que le ha conferido la capacidad para hacerse acreedora a semejante fidelidad. A Apple se le acusa de tener unos seguidores sectarios. A los de adentro de la empresa se les suele tildar de practicar el culto a Steve. Todos estos cumplidos o insultos son indicios de que los demás han tomado su causa y la han hecho propia. Que los expertos describan sus productos y su comercialización como un estilo de vida refuerza que las personas que aman los productos de la empresa estén utilizando lo que hace Apple para demostrar su propia identidad personal. A esto lo llamamos comercialización de estilo de vida, porque las personas han integrado los productos comerciales en el estilo de sus vidas. Con gran eficacia, Apple creó un megáfono absolutamente claro, aprovechó la ley de la difusión e invitó a los demás a colaborar en la propagación del evangelio, no por la empresa, sino por ellos mismos. Incluso su publicidad y sus colaboraciones sirven de pruebas tangibles de qué es en lo que cree. En 2003 y 2004, Apple realizó una campaña de promoción del iTunes con Pepsi, la bebida de cola calificada como la elección de la próxima generación. Es lógico que Apple llegara a un acuerdo con Pepsi, la principal rival de Coca-Cola, a saber, el orden establecido. Todo lo que Apple hace, todo lo que dice y hace, sirve de prueba tangible de lo que cree. La razón de que utilice a esta empresa de manera tan profusa a lo largo de este libro es que Apple es tan disciplinada en el cómo hace las cosas y tan coherente en lo que hace que la amemos o la odiemos, todos tenemos una idea de su porqué. Sabemos en qué cree. La mayoría no leemos libros sobre Apple, no conocemos personalmente a Steve Jobs, no hemos dedicado tiempo a deambular por los pasillos de la sede central de Apple para llegar a conocer su cultura. La claridad que tenemos en cuanto a lo que Apple cree proviene de un sitio y de uno solo: Apple.
La gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces. Y Apple dice y hace solo las cosas en las que cree. Si lo que haces no pone de manifiesto lo que crees, entonces nadie sabrá cuál es tu porqué y te verás obligado a competir en el precio, el servicio, la calidad, las funcionalidades y las ventajas, las cosas de las mercancías indiferenciadas. Apple tiene un megáfono claro y sonoro y es excepcionalmente hábil en la transmisión de su historia. La prueba del apio. Para mejorar el cómo y el qué hacemos, estamos permanentemente atentos a qué es lo que están haciendo los demás. Asistimos a conferencias, leemos libros, hablamos con los amigos y los colegas para recabar sus opiniones y consejos, y a veces también somos los que hacemos de consejeros. Lo que perseguimos es comprender las buenas prácticas de los demás para que nos sirvan de guía. Pero suponer que lo que funciona para una empresa le funcionará a otra es un error. Aunque los sectores, el tamaño y las condiciones de mercado sean iguales, la idea de que si es bueno para ellos, es bueno para nosotros, sencillamente no es cierta. Conozco una empresa con una cultura sorprendente. Cuando se les pregunta, los empleados dicen que están encantados con que todas las salas de conferencias alberguen una mesa de tenis de mesa. ¿Significa eso que si pusieras mesas de tenis de mesa en todas tus salas de conferencias tu cultura mejoraría? Pues claro que no, pero este es un ejemplo de buena práctica, comillas. La idea de que copiar qué o cómo hacen las cosas en las organizaciones con un gran rendimiento te dará resultado por definición, simplemente no es verdad. Al igual que el Ferrari y el Honda, lo que es bueno para una empresa no es necesariamente bueno para otra. En pocas palabras, no siempre las buenas prácticas son buenas. El qué o el cómo hagas las cosas no es lo único que importa. Más importante es que el qué y el cómo sean coherentes con tu por qué. Solo entonces tus prácticas serán sin duda las buenas. No hay nada intrínsecamente erróneo en fijarse en los demás para saber qué están haciendo. El problema radica en saber qué prácticas o consejos seguir. Por suerte, existe una sencilla prueba que puedes utilizar para averiguar exactamente cuáles son el qué y el cómo adecuados para ti. Se trata de una sencilla metáfora llamada la prueba del apio. Imagina que asistes a una cena y que alguien se te acerca y te dice: ¿sabes lo que necesitas en tu empresa? Caramelos M&M. Si no utilizas M&M en tu empresa, estás perdiendo dinero. Otra persona se acerca a ti y dice: ¿sabes qué es lo que necesitas? Bebida de arroz. Los datos revelan que hoy día todo el mundo compra bebida de arroz. En este país deberías vender bebida de arroz. Mientras estás parado junto a la ponchera, una tercera persona te observa con otro sabio consejo. Galletas Oreo, te dice. Desde que adoptamos las Oreo en nuestra empresa, hemos vendido millones. Tienes que hacerlo. Todavía una cuarta se te acerca y te dice: apio. Tienes que entrar en el apio. Has recibido todos estos fabulosos consejos de todas esas personas de gran talento. Algunas están en tu mismo sector, algunas tienen más éxito que tú, algunas han dado un consejo parecido a otros con un resultado fantástico. Entonces, ¿qué haces? Vas al supermercado y compras apio, bebida de arroz, Oreo y M&M. Te gastas un montón de dinero porque lo compras todo, pero puede o no que saques algún provecho de algunos o de todos estos productos. Garantías no hay. Y lo que es peor, si dispusieras de un presupuesto limitado, tendrías que volver a reducir gradualmente tus elecciones. Y entonces, ¿qué escoges? Pero una cosa sí es segura. Cuando estás en la cola del supermercado con todos esos artículos en los brazos, tu apio, tu bebida de arroz, tus Oreos y tus M&M, nadie puede ver en qué crees. Lo que haces se supone que sirve como prueba tangible de lo que crees y lo compras todo.
Pero, ¿y si conocieras tu por qué antes de ir al supermercado? ¿Y si tu por qué es hacer solo cosas saludables, hacer siempre las cosas que sean buenas para tu cuerpo? Entonces recibirás todos los mismos buenos consejos de todas las mismas personas. La única diferencia es que la siguiente vez que vayas al supermercado solo comprarás bebida de arroz y apio. Estos son los únicos productos lógicos. No es que los demás consejos no sean buenos, sino que simplemente no son buenos para ti. Los consejos no encajan. Al filtrar tus decisiones a través de tu por qué, pasas menos tiempo en el supermercado y gastas menos dinero. Así que a este respecto también hay una ventaja de eficiencia. Tienes la garantía de que sacarás provecho de todos los productos que compraste. Y ante todo, cuando estás en la cola con tus productos en los brazos, todo el mundo puede percatarse de qué es en lo que crees. Viéndote solo con el apio y la bebida de arroz, a las personas que pasan por tu lado les resulta evidente qué es en lo que crees. Veo que es un convencido del cuidado de la salud, podrían decirte. Acabas de atraer a un cliente, a un empleado, a un socio o has conseguido una recomendación simplemente tomando las decisiones correctas. Solo asegurándote de que lo que haces como demostración de lo que crees facilite que los que creen en lo mismo que tú te encuentren. Has transmitido satisfactoriamente tu porqué basándote en lo que haces. Este es un concepto ideal y en el mundo real ese nivel de disciplina no siempre es viable. Comprendo que a veces tengamos que tomar decisiones coyunturales para pagar las facturas o conseguir alguna ventaja pasajera. No pasa nada. La prueba del apio sigue siendo válida. Si quieres un pedazo de torta de chocolate, adelante. La diferencia está en que cuando empiezas con el por qué, sabes perfectamente que la torta de chocolate es una decisión pasajera que no encaja en tus creencias. No te engañas. Sabes que solo lo estás haciendo por el subidón de azúcar inmediato y que tendrás que esforzarte un poco más para eliminarlo de tu organismo. Resulta asombrosa la cantidad de empresas que visito que ven una oportunidad como la única que va a ponerlas en la senda de la gloria, solo para que les explote o se desinfle lentamente con el paso del tiempo. Ven la torta de chocolate y son incapaces de resistirse. Empezar con el por qué no solo te ayuda a saber cuál es el consejo que te conviene seguir, sino también qué decisiones harán que te desequilibres. Sin duda, puedes tomar esas decisiones si no te queda más remedio, pero no tomes demasiadas de ese tipo o de lo contrario, con el paso del tiempo, nadie sabrá qué es en lo que crees. Pero esta es la mejor parte. En cuanto te dije el por qué, sabías que íbamos a comprar solo apio y bebida de arroz incluso antes de que lo leyeras. En cuanto te di el filtro, tan pronto como dije el por qué, sabías perfectamente qué decisiones tomar antes de que yo lo dijera. Eso se llama alcance. Con un porqué expresado con claridad en el seno de una organización, todos los de dentro pueden tomar una decisión con la misma claridad y la misma precisión que el fundador. Un porqué proporciona el filtro claro para la toma de decisiones. Todas las decisiones, ya sobre contratación, ya sobre colaboraciones, estrategias y tácticas, deberían aprobar la prueba del apio. Cuanto más apio utilices, más confianza ganas. Mark Rubin es un buen padre. Dedica mucho tiempo a estar con sus hijas Lucy y Sophie. Un sábado por la tarde, su esposa Claudine llevó a Lucy a jugar a casa de una amiga y Mark se quedó en casa para cuidar de su hija Sophie de 5 años. Sintiéndose un poco cansado, lo que realmente deseaba era disponer de un poco de tiempo para relajarse tirado en el sofá y no tener que volver a jugar en la casita del árbol por enésima vez ese día. Para mantener ocupada a Sophie, decidió utilizar el televisor de canguro. Mark tenía 2 DVDs recién comprados para escoger. No había visto ninguna de las 2 películas y no tenía referencias sobre ellas ni por la prensa ni por ningún amigo con hijos pequeños. Tampoco le apetecía ver él mismo los dibujos animados.
El plan era dejar que Sophie disfrutara de la película en una habitación mientras él veía otra cosa en otra parte. Uno de los DVD era de una productora de la que nunca había oído hablar y el otro de Disney. ¿Cuál pondría en el reproductor de DVD? ¿Cuál pondrías tú en el reproductor de DVD? La respuesta es tan evidente que la pregunta roza en lo ridículo, pero consideremos los hechos solo por diversión. Los dos DVD eran de dibujos animados, los dos eran adecuados para la infancia, las dos películas tenían un par de buenas críticas en la caja. La única diferencia es que confiamos en el DVD de Disney. Disney no es una empresa perfecta. Ocasionalmente ha tenido problemas de gestión y liderazgo. De vez en cuando el precio de sus acciones sufre un bajón. No para de ser demandada en los tribunales y hay quien la metería en el mismo montón que todas las demás empresas deplorables que luchan por apaciguar a Wall Street. Así que, ¿por qué habríamos de confiar en ella? Disney actúa con una idea clara del por qué. Existe para propiciar una diversión familiar buena y sana, y desde hace lustros todo lo que dice y hace ha ido encaminado a demostrarlo. La razón de que confiemos en Disney es sencilla: sabemos en lo que cree. Supera la prueba del apio. Ha sido tan coherente a lo largo del tiempo en todo lo que dice y hace que los padres confían lo suficiente en ella para exponer a sus hijos a los contenidos de la empresa sin tener que examinarlos primero. Esto no tiene nada que ver con la calidad de sus productos, no es algo racional. Southwest Airlines supera la prueba del apio. La empresa ha sido tan coherente a lo largo de los años que casi sabemos que podemos esperar de ella. La aerolínea ofrece solo asientos sin reserva en sus vuelos, por ejemplo. Esta es una de las cosas que hace para demostrar que cree en la libertad. Tiene lógica. Una empresa que sirve al hombre corriente y que valora tanto la igualdad para todos jamás podría tener una estructura clasista. Si Delta, United o Continental trataran de hacer lo mismo, carecería de lógica. Los asientos sin reserva no encajan con su estilo. En contra del apio. Sandalias Birkenstock, camisetas desteñidas, guirnaldas y una furgoneta Volkswagen. Todo ello simboliza los ideales hippies de la paz, el amor y lo relacionado con el vegetarianismo. Así que fue un poco sorprendente que en 2004 Volkswagen introdujera en su gama de vehículos un modelo de lujo de $70,000. La empresa, famosa por poner un jarrón para las flores frescas en el salpicadero de su nuevo escarabajo, lanzó el Phaeton con la intención de competir con los coches de lujo de alta gama, entre ellos el Mercedes-Benz Clase S y el BMW Series Z. El V8, un coche de 335 caballos, alardeaba de incorporar algunas de las prestaciones más avanzadas del sector, como un sistema de compresor de suspensión neumática y climatización de 4 zonas sin corriente de aire. Hasta incluía un sistema de masaje shiatsu controlado electrónicamente en los asientos. El coche era un logro impresionante, era muy cómodo y un monstruo en la carretera, superando a otros coches de lujo de su clase más asentados. A los críticos les encantó, aunque había un problemita. A pesar de todos los datos y las cifras, prestaciones y ventajas, y con independencia de la mundialmente famosa ingeniería alemana, muy poca gente lo compró. Sencillamente carecía de lógica. Lo que Volkswagen había hecho no tenía ninguna coherencia con lo que sabíamos acerca de lo que la empresa creía. Volkswagen, cuya traducción es el coche del pueblo, llevaba generaciones fabricando coches para ti y para mí. Todos sabíamos qué representaba Volkswagen: poder para el pueblo. La empresa había dado vida a su causa en productos que tenían todo que ver con la calidad que el ciudadano medio podía permitirse. De un solo plumazo de ingenio teutón, Volkswagen se había desequilibrado a sí misma. Esto no se trata de Dell apareciendo con un reproductor MP3 ni de United lanzando la aerolínea económica TED. En ambos casos no teníamos ni idea
de cuáles eran los porqué de sendas empresas. Ausente cualquier conocimiento o sentimiento de su porqué, no podríamos llegar a comprarle ningún producto que fuera más allá de lo que hacían. En este caso, Volkswagen tiene un porqué claro, pero lo que produjeron era absolutamente inadecuado. Suspendieron la prueba del apio. Toyota y Honda tuvieron esto más claro que Volkswagen. Cuando decidieron añadir modelos de lujo a sus gamas, crearon unas marcas nuevas para hacerlo, Lexus y Acura respectivamente. Toyota se había convertido en un símbolo de la eficiencia y la asequibilidad para el público en general. Había creado su negocio sobre una serie de coches baratos. La empresa japonesa sabía que el mercado no pagaría más por un coche de lujo con el mismo nombre o con el mismo logotipo en el capó. Aunque un coche de lujo, Lexus, sigue siendo otro qué para el porqué de Toyota, sigue representando la causa que los coches de marca Toyota y los valores de la empresa son los mismos. La única diferencia estriba en qué está haciendo para dar vida a esa causa. La buena noticia es que Volkswagen no ha vuelto a cometer el mismo error y su porqué sigue siendo claro. Pero si una empresa intenta demasiadas veces aprovechar las oportunidades del mercado, comillas, siendo incoherente con su porqué, con el tiempo su porqué se volverá confuso y su capacidad para motivar y hacerse acreedor a la fidelidad se deteriorará. Lo que las empresas dicen y hacen importa, y mucho. Es en el nivel qué donde la causa se hace realidad. Es en este nivel desde donde una empresa se dirige al mundo, y es entonces cuando podemos saber en qué cree dicha empresa.